Paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Los invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1. El profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a hablar un mensaje titulado Contemplando su gloria. Vamos a comenzar a hablar de este libro, hermanos, y lo hacemos comenzando desde el capítulo 1. Dice del 1 al 3 del profeta Ezequiel: y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración del rey Joaquín, fue palabra de Jehová a Ezequiel sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Para la gloria del Señor, pueden sentarse un momento, hermanos. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Qué concepto la gente tiene de Dios? Esto va a determinar la realidad con la que vemos las cosas. Va a determinar nuestro destino final. Hoy la visión de Dios ha cambiado. Ha cambiado la revelación divina por la razón humana. La sociedad moderna, el día de hoy, progresivamente está redefiniendo a Dios. Están redefiniendo la divinidad, reduciéndola a lo que el hombre pueda soportar. Un Dios que aún los incrédulos y liberales puedan amar. Por el mundo y el escepticismo, a Dios se le ha quitado sus atributos. Se ha reducido la santidad de Dios. Teólogos modernos han cambiado la doctrina, rechazando al Dios de la Biblia. La teología liberal ha extendido el amor de Dios, pero ha negado la santidad y la justicia de Dios, esperando que los seres humanos se sientan cómodos, no estén incomodados con Dios. Algunos llamados evangélicos hablan de una visión abierta de Dios. El Dios de la cultura moderna solamente es un espíritu poderoso que no causa temor alguno a nuestro estilo de vida. Un Dios que se adapta al sistema corrupto de la humanidad. Un Dios que desea que los humanos se comporten, pero que no tiene poder para que lo hagan. La mayoría afirma creer en Dios, pero solo hacen de Dios un ídolo según su propia imaginación, un ser divino que ahí está para ayudarnos en nuestros problemas, pero que no interfiere en nuestra manera de vivir. Este pensamiento existe hoy en día en muchos miembros de iglesia. Tienen confusión doctrinal, adoración falsa, adoración corrupta, espiritualmente muertos. Hoy, hermanos, hemos rechazado una de las doctrinas más básicas de la Biblia, el temor de Dios. Debemos hoy leer la palabra de Dios con los ojos bien abiertos para que podamos nosotros contemplar la gloria de Dios, para que veamos a través de la Sagrada Escritura realmente quién es Dios. Que establezcamos hoy una posición alta
al ver la gloria de Dios, así como Isaías vio la gloria de Dios y vio un trono alto y sublime y ángeles diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Isaías se humilló y Dios lo usó para su reino, para su gloria. Que hoy nosotros también veamos la gloria de Dios y nos humillemos, y que Dios nos use, si acaso Él tiene misericordia, para su reino y para su servicio. Y esto lo haremos mediante 6 características de la visión de la gloria de Dios, aquí en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Primero, hermanos, vamos a ver la visión exaltada de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino a mí la palabra de Jehová, vino ahí sobre él la mano de Jehová, sobre Ezequiel. El año 30 indica el año en que es la edad de Ezequiel. Ezequiel era sacerdote en Jerusalén. Y cuando los sacerdotes servían en Jerusalén, era precisamente a la edad de 30 años. Ezequiel aquí lleva 5 años que fue tomado cautivo a Babilonia. Por eso no puede servir como sacerdote en el templo en Jerusalén. Pero Dios tiene algo mucho mejor para el profeta Ezequiel. Es llamado a ser el profeta en Babilonia, porque era sacerdote. Y dice que estaba en el río Quebar. Ese río Quebar es un canal principal del río Éufrates. Hoy en día, la Turquía moderna. Lejos está de casa, lejos está de Jerusalén, está lejos del templo, está lejos de la tierra prometida, está junto al río Quebar, junto a entre los exiliados. Y recordemos que en la primera invasión de Babilonia a Jerusalén tomaron cautivos a 10,000 judíos para ser sirvientes, para ser esclavos. Llevaron incluso al rey de Judá, el rey Joaquín. Ezequiel es llevado cautivo entre ellos, pero ahí los cielos se abrieron y vio visiones de Dios, privilegiado de ver la gloria de Dios como pocos la han visto. Es el año 593 antes de Cristo. En el 5º año del exilio, ellos han estado ya 5 años en Babilonia. No son las circunstancias deseadas para un sacerdote, lejos de su tierra, en medio de gente impía, idólatra, inmunda. Pero ahí Dios decide mostrarle su gloria al profeta Ezequiel. Se convierte Ezequiel ahora en el mensajero de Dios. Por eso dice: ahí en ese lugar vino a mí la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. No en el templo, no vino la palabra de Dios en el templo, no vino la palabra de Dios en Jerusalén, no en la tierra prometida, sino en Babilonia, en medio de la cautividad. Ahí vino la mano de Jehová sobre Ezequiel. Ahí la mano de Jehová sostuvo a su siervo Ezequiel. Aún Ezequiel olvidado, aún Ezequiel transportado entre los cautivos, traicionado en la tierra, pero Dios se acuerda de su siervo Ezequiel, y vino su palabra y vino su mano sobre él. Dios sabe exactamente dónde está su siervo Ezequiel. Dios sabe exactamente cómo se encuentra su siervo Ezequiel. Esto solo nos enseña, hermanos, en el momento de más angustia y más dificultad es cuando Dios nos muestra su gloria. Moisés estuvo 40 años en el palacio de Egipto, pero no fue hasta otros 40 años después, cuando en el desierto en Sinaí vio la zarza que ardía cuando no era nadie. Dios le mostró su gloria.
Pablo estaba arrestado en Roma, abandonado, desolado, pero ahí Pablo escribió sus cartas más transformadoras. Dios estaba revelando su palabra a su apóstol, a su siervo, Pablo olvidado, pero estaba cerca de Dios. Juan en la isla de Patmos, ya a sus 90 años, estuvo en espíritu en el día del Señor y fue llevado al cielo. ¿Cómo nos anima, hermanos, esto cuando estamos en adversidad? Cuando de repente nuestra vida se torna cuesta abajo. Ahí, hermanos, cuando estamos desolados, tristes, cansados, hay una mano invisible de la providencia de Dios. Dios nos muestra su gloria, su poder y su magnificencia. Por eso Ezequiel dijo, ahí en Quebar, en Babilonia, vino sobre mí la mano de Jehová. Cuando todas las manos me dejaron, había una mano mejor, en la mano de Jehová de los ejércitos. A su nombre la gloria, a su nombre la alabanza. Esa, hermanos, es la visión de la gloria de Dios. Pero vean, hermanos, cómo se despliega en este pasaje ahora la visión de la tormenta. Existe cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, ahora ve una tormenta. Dice el versículo 4, una visión que denota poder y una visión que denota furia. Miré, dice Ezequiel, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una grande nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Ese no es otro que nuestro Dios, hermanos, es Dios. Así quiere que lo vea Ezequiel. Incontrolable, refulgente. Cuando le ve, pone temor sobre Ezequiel. Alrededor de él, de esta tormenta del fuego, había un resplandor. En medio del fuego había un metal refulgente. Este resplandor es la gloria de Dios, es la misma presencia del Señor. Así como se apareció Dios a grandes profetas, como a Elías en un torbellino de fuego, como a Job, como a Isaías, a Jeremías, a Nahum y a Zacarías, ahora se aparece a Ezequiel. Un Dios que va dando pasos, va siendo más poderoso, y el siervo de Dios se va haciendo más pequeño, porque es la presencia de Dios. Después le muestra en el versículo 5 la visión de los seres vivientes. Dice el versículo 5, en medio de la tormenta, la figura de 4 seres vivientes. Estos, hermanos, son identificados claramente en el capítulo 9 y en el capítulo 10 como querubines, como ángeles, pero querubines parados en una cercanía a la gloria de Dios. Ministros, guardiantes, aleluya, de la gloria de Dios. No existe acceso así como sea a la gloria de Dios. Están estos querubines. Estos querubines fueron puestos desde Génesis 3, cuando el hombre pecó. Puso Dios querubines y una espada que se revolvía a todos lados para guardar la gloria de Dios. Hasta el Apocalipsis, donde en medio del trono y alrededor del trono había 4 animales llenos de ojos delante y detrás, estando vigilando para todas partes en Apocalipsis 4. Dice que su apariencia de estos seres vivientes, había en ellos semejanza de hombre, como un hombre, pero no eran hombres. Versículo 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, viendo a todos lados, vigilando. Significa que están vigilando, que son inteligentemente vigilando en cada dirección. Las 4 alas les permiten moverse con rapidez para hacer la voluntad de Dios. Y dice que los pies de ellos eran derechos. Son pies como pilares, como columnas
capaces de sostener gran peso, gran responsabilidad. La planta de sus pies dice que es como pie de becerro. Esto significa que tienen agilidad y que tienen estabilidad. Son seres inteligentes, ágiles, fuertes, estables, espléndidos. Es lo que está viendo Ezequiel, que centellaban a manera de bronce muy bruñido, porque están tan cerca de la gloria de Dios que ellos también brillan. Tienen grandes aptitudes. Debajo de sus alas dice que tenían manos de hombre. Quiere decir que están dotados y precisos en su servicio a Dios. Son seres extraordinarios. Aunque son radiantes, nos enseña que ahora la gloria de Dios es mucho más grandiosa que la de estos querubines. Sus caras y sus alas por los 4 lados, con las alas el uno al otro se juntaban, no se volvían. Cuando ellos andaban, ellos no retroceden, sino van caminando derecho hacia adelante. Las alas extendidas rodeaban juntos la gloria de Dios que emana. No hay forma de llegar a esa gloria de Dios por la protección de estos querubines. Nos dice, hermanos, qué tan único y perfecto es Dios. Solamente, hermanos, la santidad puede entrar en la presencia de Dios. Ninguna persona que haga cosa mala, mundana, puede acercarse a la presencia de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo pudo entrar en la presencia de esa gloria de Dios. Y si tú quieres entrar en esa presencia y en esa gloria de Dios, debes de alejarte de todo pecado y de toda maldad, porque esos querubines no permitirán la entrada a ninguna cosa mala. No debemos tomar esto ligeramente. La gloria de Dios está siendo resguardada por barreras de querubines, y hoy tenemos el privilegio, los cristianos, de llamar a ese Dios Abba, Padre. Y Jesucristo lo hizo posible, nuestra entrada a la gloria, pero hay que hacerlo con respeto y con reverencia, porque las caras de estos querubines están viendo para todos lados. Dice que el aspecto de sus caras era el aspecto de hombre, y también del lado derecho el aspecto de león, y del lado izquierdo el aspecto de buey y cara de águila. ¿Qué significa esto? Bueno, son seres creados, tienen cara de hombre, quiere decir que tienen inteligencia. Son seres, estos querubines, inteligentes. Cara de león tienen fuerza. Cara de buey son serviciales. Cara de águila son muy rápidos, muy ágiles. Es lo que está viendo Ezequiel. Tenían en sus alas extendidas por encima, cada uno 2 alas, las cuales se juntaban ahí en el versículo 11, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Vean, hermanos, la reverencia de estos querubines que están en la presencia de Dios y tienen alas y cubren sus cuerpos. Se sienten indignos de estar en la presencia de Dios. Y si estos querubines se sienten indignos, ¿qué te crees tú para estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto más nosotros? Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Ellos andaban, y cuando andaban ellos no volvían. Ellos caminaban hacia adelante como el Espíritu les mandaba, sin divagar, sin cuestionar. Iban adelante para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Esta es la visión de la gloria de Dios, hermano. Esto es como la Biblia nos narra cuál es la presencia de Dios, cómo es nuestro Dios. No imaginaciones, no cuentitos baratos, la palabra de Dios. Cuanto a la semejanza en el versículo 13 de los seres vivientes, dice que su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Ezequiel está buscando términos para narrar la gloria de Dios.
como una visión de antorchas encendidas que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Este es el mismo Dios. Ningún hombre ha podido ver esto jamás, porque es la gloria del Dios vivo revelada al profeta Ezequiel, que estaba triste porque no podía ser sacerdote, pero hoy le dijo: vas a ser profeta, y voy a abrir los cielos y voy a poner mi mano sobre ti y vas a ver mi gloria, Ezequiel, vas a ver mi santidad y mi poder. Bendito sea el Señor. Esto es intimidante, hermanos. Si tú ves esta gloria de Dios, caeríamos muertos. Y los seres vivientes, dice que corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Es Dios como un fuego consumidor. Esos seres vivos, angelicales, esos querubines radiantes, hermanos, pero solo son una gota en el océano comparados con la misma gloria de Dios. Y luego en el versículo 15, número 4, la visión de las ruedas. Noten, hermanos, dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. ¿Qué es esto, hermanos? Lo que vio, una inmensa rueda que comienza en el cielo y descansa en la tierra. El versículo 16 dice que el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, una piedra preciosa. Estas 4 ruedas tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de rueda. ¿Qué quiere decir? Que es una maquinaria, lo que está viendo Ezequiel, moviéndose en armonía como una sola maquinaria, en una energía gigantesca sobre la tierra, haciendo revoluciones complicadas, pero de estupendo juicio que cumplen los propósitos de Dios inefablemente. Esto nos recuerda, hermanos, Efesios 1:11, que Dios hace todas las cosas según su bendita voluntad. Esto nos recuerda Romanos 8, que Dios hace todas las cosas con su bendito propósito y para su gloria, y para los que aman a Dios, todas las cosas son para nuestro bien. Cuando andaban, estas ruedas dice que se movían hacia sus 4 costados. No tienen que girar hacia ningún lado porque se mueven hacia todos lados. El propósito de Dios va en todas direcciones, hermanos. Sin voltear, sin parar, sin cambiar de dirección. En un momento, en un segundo, Dios se mueve en cualquier dirección que Él quiera. Dice que estas ruedas tenían aros. Eran altos y espantosos, así lo narra Ezequiel, versículo 18, llenos de ojos alrededor en las 4. Es la omnisciencia de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe todas las cosas? El conocimiento de Dios, Él conoce tu vida, conoce tu corazón, tus obras, tus decisiones. Todo lo que Dios decide hacer es perfecto. Y cuando estos seres vivientes andaban, las ruedas también andaban. Las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Esto es una causa y efecto, hermano. Lo que Dios está haciendo en los cielos tiene efecto en la tierra. Nada desobedece a la voz de nuestro Dios. Dios controla todas las cosas. Por eso Ezequiel está viendo esta gloria, hermanos, para que se dé cuenta de cuán grandioso es Dios. Dice el versículo 20 que hacia donde el Espíritu movía estas ruedas, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu, que anduviesen, las ruedas también. Y se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas.
Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Dios está controlando este planeta y el universo de manera microscópica, con su grande poder. Era necesario que Ezequiel viera estas cosas, viera la grandeza de Dios, viera la gloria de Dios, porque cuando Ezequiel iba a ir a predicar, la gente necesitaba arrepentirse, pero no habría este arrepentimiento, sino que una dureza de corazón es lo que iba a experimentar el profeta Ezequiel. Así que Dios decide mostrarle su gloria, su grande bondad y grandeza, para que viera que hay un propósito y todo está controlado por Dios. Por eso vemos esta grande visión de estas ruedas. Dios está controlando nuestras vidas. Dios está controlando cada situación. Ahora, hermanos, como número 5, en esta visión vemos la visión de la expansión. En el versículo 22 leemos sobre las cabezas de los seres vivientes. Aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Esto no es otra cosa, hermanos, que un espacio entre las cabezas de los querubines y la presencia de Dios. Esa es la expansión, ese espacio, pero no es un espacio vacío, sino dice que es como un cristal maravilloso. Juan vio exactamente lo mismo en su viaje al cielo. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 6, delante del trono, dice Juan, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esto enseña cómo el Creador está separado de su creación. No que su creación no le importe, Él está controlando todo, pero hay una santidad que solo le pertenece a Dios. Por eso está esa expansión ahí. Él es eternamente Dios y nosotros somos eternamente sus ovejas. Dios es único. Dice el profeta Ezequiel en el versículo 23 que debajo de la expansión, las alas de ellos, refiriéndose a estos querubines, estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. El versículo 24, y oí el sonido de sus alas. Ahora no solamente está viendo, sino ahora Ezequiel está oyendo, y lo narra de esta manera. El sonido de sus alas, de estos querubines, cuando andaban, era como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Esto nos recuerda, hermanos, la grandeza de Dios, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando ellos se paraban, bajaban sus alas, el sonido de las alas de estos querubines eran ensordecedor. Es el ejército de Dios. Así se oye el ejército del Dios vivo, un ejército que no retrocede, porque va cuidando y va la gloria de Dios en medio de este grande ejército. Esa es la visión que Ezequiel está viendo. Esta es la expansión, hermanos, que separa a nuestro Dios. Dios es santo. Por eso cuando estos querubines, que tienen la grandeza y el honor y la bendición de ver la gloria de Dios, cuando se paran y ven esto, por las edades de los siglos, lo primero que sale de su voz y de su boca es: santo, santo, santo. Y voltean a otro lugar, viendo la misma gloria de Dios, y dicen: santo, santo, santo. Y voltean a otro lugar, y maravillados dicen: santo, santo, santo. Y no dejan de decir: santo, 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 porque están viendo la gloria de Dios.
Por último, la visión de su soberanía en el versículo 25, cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Cuando la voz de Dios, hermanos, habla, todo el cielo tiene que callar para oír lo que la voz del Dios vivo tiene que decir, para oír el veredicto del Rey de Reyes. El versículo 26 dice que sobre esa expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Es lo primero que vio Juan cuando entró al cielo. Dice que cuando él entró al cielo, entró a través de esa puerta, dice, vi un trono grande y sublime. Ezequiel está viendo lo mismo. Y sabemos quién es el que está sentado en ese trono. Sabemos exactamente quién es. Es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Daniel vio también, uno semejante a Hijo del Hombre. En San Juan 17, el Señor Jesucristo orando, antes de ser crucificado, oró y dijo: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fuese. Esta gloria es la que está viendo Ezequiel, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y todo el honor. La gloria, hermanos, vista por el profeta Ezequiel. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, versículo 27, dentro de ella, en derredor, desde sus lomos hacia arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Es lo que vio Juan cuando vio al Señor Jesucristo glorificado, y sus pies eran semejantes al latón fino y ardientes como un horno. Y al final, en el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue, hermanos, la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo le vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermanos, que nosotros al oír Ezequiel 1 y veamos la gloria de Dios narrada, nos imaginamos solamente, hermanos, lo impactante que es esa bendita gloria de nuestro Dios y su misericordia que no nos consume en un instante, que cuando oímos, que cuando vemos y cuando oímos esta voz. Vean lo que hizo Ezequiel: me postré sobre mi rostro. No fue rebelde el siervo de Dios y escuchó la voz de uno que hablaba. Que nosotros también, hermanos, escuchemos esa voz. Moisés escuchó la voz y el pueblo de Israel escucharon la voz, los 10 mandamientos en Éxodo 20, pero después de ver la manifestación gloriosa de Dios descendiendo sobre el monte con fuego, relámpagos y grande sonido de bocina, y escucharon la voz de Dios. Juan oyó la voz de Dios cuando vio a Jesús glorificado, cayó como muerto a sus pies, y entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Ezequiel también se postra sobre su rostro y oye la voz de Dios después de ver la gloria de Dios. Que nos postremos también, hermanos, que mostremos reverencia cuando oigamos esa palabra de Dios, cuando oigamos la palabra de Dios, que mostremos reverencia, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde al ver la gloria de Dios. Que sepamos que honramos a un Dios todopoderoso y verdadero. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en vuestros corazones.